Muy buenos días a todos. Vamos a esperar 2 o 3 minutos para que se acabe de conectar todo el mundo y enseguida empezamos el webinar de esta semana. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González, soy el director de Madrid de Asset y os quiero dar la bienvenida al webinar que vamos a presentar hoy, que lleva por título Soluciones de automatización de facturas. Dentro del título también además hay una pregunta que es ¿cuál es la apropiada para tu negocio? Es una pregunta que es de especial interés porque es un paso adelante que vamos a dar hoy con este webinar. Es un webinar que está patrocinado por la empresa Bright Consulting Group, que es una empresa especializada en todo lo que es la digitalización de procesos documentales y además también está muy especializada en lo que es la automatización del proceso de facturas. Bueno, dentro de lo que son los profesionales de finanzas hay una serie de temas que hemos pasado ya a tener claros por lo que han sido los últimos años que nos han ido transformando nuestra función. Una de los puntos, el primero quizá es la importancia de los datos. Gracias a las nuevas tecnologías se están pudiendo tratar una gran cantidad de datos, pero además lo importante sobre todo de esto es la explotación eficiente de los mismos, ¿no? El conseguir que esos datos que tengamos pues realmente nos aporten valor. El segundo punto es la transformación que está sufriendo la función del director financiero, con una función mucho más transversal dentro de lo que es el negocio, participando de lo que son las decisiones estratégicas del mismo. Como tercer punto, y absolutamente imbricado en los dos anteriores, pues está todo el tema de la transformación digital, que es absolutamente necesaria y además la debemos tomar siempre como una oportunidad de nuestro negocio. Y muy relacionado con este punto está el cuarto, que es el tema de las herramientas digitales, ¿no? Las herramientas que nos ayudan realmente a dar ese paso en lo que es todo el tema de la transformación digital y que realmente son las que nos van a facilitar el hecho de que sea un éxito ese proceso que comentamos.
Bueno, pues en el webinar de hoy vamos a tratar de todos estos temas y muy específicamente en lo que es el proceso de la automatización de facturas. Hoy, como os he comentado, vamos a dar un paso más adelante, ¿no? con el webinar de Bright, y es que vamos a analizar qué factores en todas las empresas debemos analizar a la hora de decidir qué herramienta utilizar para todo este proceso de transformación y de automatización del proceso de facturas, ¿no? Creo que es muy importante porque nos va a dar una visión que podremos tener en cuenta todos los profesionales de finanzas a la hora de que tengamos que acometer ese proceso y poder tomar una decisión acertada. Para esto contamos hoy con Guillermo García, que es experto en soluciones digitales en Bright, que además tenemos que agradecerle especialmente que esté hoy como presentador en este webinar, porque él está ahora mismo en Medellín, Colombia. Está como responsable de la oficina que Bright ha abierto en Colombia y ahora mismo son las 5 de la madrugada allí, con lo cual, Guillermo, por favor, si puedes encender tu cámara y tu micrófono. Vale, hola, buenos días. Buenos ¿Me días. escucháis? Te escuchamos perfectamente. Eh, Vemos que efectivamente todavía es de noche por allí. Sí, gracias por ese pequeño reconocimiento a la adecuación del uso horario. Pero bueno, con Sí, un gusto de poder participar de esta sesión. muy bien, pues te vemos perfectamente, te escuchamos perfectamente y estamos viendo ya la presentación, con lo cual yo te dejo que la desarrolles. El webinar tendrá una duración de 1 hora. Todas las preguntas que podáis tener, por favor, hacerlas a través de la plataforma y yo se las trasladaré a Guillermo al final de la presentación. ¿Vale? Te dejo todo tuyo, Guillermo. Vale. Pues muchas gracias por la introducción. Como bien decía, el objetivo de la sesión, un momentito, que funcione bien ahora, la navegación, vale. El objetivo de la sesión es hacer ese repaso sobre los diferentes problemas actuales que nos encontramos a la hora de acometer este proceso de automatización de nuestro proceso de gestión de las facturas de proveedores. Y después de hacer una breve introducción, bueno, de quiénes somos nosotros, pues veremos con qué problemas nos encontramos en la actualidad, qué beneficios nos va a brindar este proceso de automatización, de digitalización de todo el proceso de facturación, y veremos los diferentes indicadores en los cuales debemos de fijarnos para poder hacer una correcta selección de la solución que más adecue a las necesidades de nuestra empresa, porque al final a día de hoy nos encontramos con un auge de oportunidades a nivel tecnológico y el reto se encuentra en ser capaces de encontrar la solución que se adecue a lo que nosotros necesitamos en nuestra compañía. Entonces, el quiénes somos creo que lo ha resumido bastante bien Miguel Ángel. Al final nosotros somos una empresa que desde el principio ha puesto mucho foco en la automatización y en la gestión de optimización del departamento de cuentas por pagar, sobre todo en todos los temas relacionados con la factura. Y bueno, pues llevamos ya muchos años trabajando en la automatización de estos procesos y de conseguir una optimización de esa gestión. Al final, no quiero entrar más en detalle de esto, pues nada, damos diferentes servicios relacionados con la factura, pero donde nos vamos a enfocar hoy es sobre todo en ese apartado dentro de nuestra gama de productos de automatización de facturas recibidas, donde trabajamos con una serie de diferentes partners, donde nosotros siempre hemos intentado trabajar con los diferentes líderes por sector y segmento, y que veremos a ver ahora cómo podemos hacer una comparativa en base a nuestras realidades, ¿no? Y cómo puede brindarnos utilidad cada una de los factores diferenciales que nos aportan cada una de estas soluciones que nos encontramos ahora mismo en el mercado y con las que nosotros pues, ya tenemos la suerte de haber trabajado. Pero principalmente, más que a producto, lo vamos a llevar a un control de cuál es la situación actual y cómo tenemos que acometer ese análisis del mercado, ¿no? Entonces, iniciando con esa revisión de los problemas actuales que nos encontramos, es muy interesante el resultado de esta encuesta, de este estudio de APQC, en el cual podemos ver cómo aquellas empresas que ya administran el departamento de cuentas por pagar de una forma más optimizada, consiguen que un único recurso de cuentas por pagar tenga la capacidad de gestionar en torno a los 16.000 facturas de forma anual. Un recurso de cuentas por pagar tendría esa capacidad de gestión de facturas considerando un grado de automatización bastante elevado. Y que el ciclo de vida del registro de un documento desde que se recibe en nuestra compañía hasta que se contabiliza el documento y ya no requiere de ninguna acción adicional, pues gira en torno a los 4 días de procesamiento.
Lo que nos encontramos de media en el sector, pues vemos que está un poco por debajo de esto, de unas 9.000 facturas y unos 7 días de procesamiento, pero cuando nosotros acometemos este tipo de procesos de consultoría en el que vemos cuál es la situación actual de la empresa previa a un análisis de optimización, nos encontramos pues con unas tasas de rendimiento que están incluso a una tercia parte de la capacidad que tienen, donde una persona, un recurso de cuentas por pagar, pues tendría una capacidad en torno a las 5.000, 6.000 facturas procesadas a nivel anual, y donde el principal problema con el que nos encontramos es que el procesamiento de ese documento, para que nosotros tengamos el control y la visibilidad de que la factura está pendiente de pago, ese proceso de gestión y de contabilización se alarga en el tiempo hasta las 2 semanas para su correcta contabilización. Incluso nosotros en nuestra experiencia lo que nos encontramos es que hay empresas que tienen bastante poco control o optimización de este proceso de gestión, y nos encontramos con periodos medios de gestión de facturas, de contabilización de facturas, incluso más elevados de estos ratios, con lo cual pues ya es un indicador de que necesitamos acometer este tipo de proyectos o de iniciativas para intentar optimizar este proceso de gestión, ¿no? Al final, las situaciones por las cuales surgen este tipo de debates son porque, pues bueno, a nivel global nos encontramos con departamentos cuyos costes en capital y material son muy altos dentro de la parte de compra y cuentas por pagar. Son unos costes por encima de unos niveles de óptimos, y esto tiene una repercusión directa también en que la gestión de esa factura tardía o por fuera de plazo, muchas veces incluso de las condiciones de pago que tengamos pactadas con nuestros proveedores, nos impide disponer de la maniobrabilidad de posibles situaciones ventajosas en cuanto a condiciones de descuentos por pronto de pago, o bueno, o a poder gestionar los pagos de acuerdo a nuestras necesidades y nuestra conveniencia, y no que no tengamos esa herramienta debido a no tener el control de cuál es el comprometido actual que tiene nuestra empresa por facturas pendientes de procesar. Entonces, al final, perdemos también oportunidades de alcanzar esas condiciones óptimas de pago. Al final, la percepción que tenemos los diferentes departamentos, pues la parte de compra, se entiende que no se están alcanzando los mejores precios, ya que no se aprovechan esas condiciones contractuales, y en cuentas por pagar lo que solemos encontrarnos son equipos en los que la mayor parte de la dedicación de sus empleados es a picar facturas de forma manual y repetitiva, e invertir gran parte de su tiempo a responder colaboraciones con, bueno, solicitudes de estado de proveedores, gestionar proveedores, porque no tienen visibilidad esto sobre cuál es el estado de su factura, o porque están directamente alzando quejas porque no tienen, porque debido a esta falta de visibilidad y debido a pagos atrasados, pues requieren de ese control. Todo esto, ¿en qué repercute? Pues que desde que el Departamento de Contabilidad no hay un control sobre cuántas facturas tenemos pendientes de procesar, porque si no tenemos un control de la recepción de esos documentos, no sabemos esos montones de facturas qué representan en nuestro comprometido en la empresa, qué representa en nuestra deuda actual con esos proveedores, que no tenemos ningún control sobre el tiempo de pago que tenemos real desde el momento que entra la factura hasta el momento en el que gestionamos esa liberación y esa ejecución del pago, y lastimosamente esto repercute en nuestra relación con los proveedores. Lo que nos encontramos a veces en empresas es que dentro de los mismos proveedores, a lo mejor nuestro cliente ya tiene una fama de mal pagador, o que ya no es tan apetecible trabajar con estos clientes porque no tienen una visibilidad de cuándo van a poder cobrar esa factura, o no tienen una relación tan óptima como a ellos les gustaría tener, y al final todo esto lo van a repercutir en el precio de negociaciones con el departamento de compra. Entonces, pues estas son situaciones muy familiares que nos encontramos a la hora de acometer ese análisis inicial de situación actual del departamento de cuentas por pagar y de compra en la compañía. Al final, cuando iniciamos este proceso de querer hacer más eficiente nuestro departamento de cuentas por pagar y todo el proceso de P2P, pues nos encontramos con una serie de barreras. A nivel organizativo es un poco lo que ya hemos revisado. Tiene una repercusión en la relación de los proveedores. Todo esto implica un coste por factura de procesamiento de factura muy alto, y no tenemos unas previsiones de gasto anticipadas de lo que tenemos en nuestra empresa. Todo esto se debe a que no tenemos una visibilidad de informes de deuda, no tenemos unos procesos bien controlados de la eficiencia de nuestros recursos de cuentas por pagar, y ni siquiera tenemos muchas veces la visibilidad de dónde se encuentran esos cuellos de botella. Como no tenemos la visibilidad de cómo funciona cada uno de esos apartados
del proceso de gestión de esa factura, no sabemos tampoco cómo acometer el problema, no sabemos dónde tenemos que atacar porque en nuestro flujo simplemente vemos una mala gestión o un mal control de ese procesamiento, pero no sabemos dónde se encuentran esos cuellos de botella. A nivel de proceso, uno de los grandes puntos de mejora o barreras que nos encontramos es la falta de estandarización, sobre todo para empresas que trabajéis en diferentes localizaciones, con diferentes escenarios de facturación, en diferentes localizaciones de países, que trabajéis de forma diferente y no estandarizada en diferentes departamentos y en diferentes localizaciones, impide tener tanto control como una optimización del proceso, porque todos tienen estas limitaciones o adecuaciones a soluciones locales que no tenemos estandarizadas. Y al final, si tenemos un proceso también laborioso y basado en papel o en gestiones manuales, pues no tenemos el proceso visible para poder hacer un control de los puntos de mejora. Y muchas veces esto realmente está ligado con una falta de control, con una falta de capacidad de nuestros sistemas informáticos que a lo mejor están fragmentados por diferentes soluciones tecnológicas en cada una de nuestras localizaciones o para cada uno de nuestros puntos del proceso que no están bien integrados, que no nos permiten tener un control de todo el flujo de trabajo y la gestión de los datos no la tenemos unificada. Entonces, todo esto son un poco las barreras que nos encontramos a la hora de acometer este tipo de procesos de mejora, que son lo que provoca como en última instancia esa relación escasa con proveedores y un coste alto de capital y de operaciones financieras, ¿no? Al final, ¿qué desafíos nos encontramos cuando iniciamos este proceso de optimización del departamento? Pues teniendo en cuenta todo el flujo de trabajo, todo el flujo de procesos de registro, pues vamos desde el primer punto de recepción y captura de datos. Al final, el primer gran desafío es que esas facturas, de acuerdo a cómo nos llegan a nuestra compañía, que seamos capaces de descentralizar ese punto de llegada y que la solución que nosotros contratemos sea capaz de integrar esa documentación directamente, esa factura directamente en nuestro ERP. Que no tenga que haber una persona encargada de recibir esa documentación o de acceder a un punto de red donde nos estén dejando los proveedores las facturas, sino que el sistema directamente esté conectado con ese punto de llegada y a lo mejor esa integración del correo electrónico directamente entre en nuestro sistema y esa factura ya tengamos la visibilidad dentro de nuestro sistema y no tengamos un trabajo de recepción y de una falta de control de dónde están esas facturas repartidas de forma descentralizada en nuestra compañía. Entonces, eso va a suponer una reducción del coste y va a suponer que la solución nos permita la recepción y la captura de datos del documento. Queremos una solución que tenga, pues, basándonos en diferentes tecnologías, pues con capacidad OCR de captura de datos, que se reciba y se interprete la información y todo eso ya lo tengamos directamente integrado a nuestra solución. Y para facturas en formato estructurados, como bien puede ser un XML, donde la información ya nos viene para un correcto mapeo, pues que el sistema tenga esa capacidad de interpretar la información, de mapear los datos de ese XML y directamente de volcarlo en nuestra herramienta. Una vez tenemos cubierta la parte de recepción y de captura, la principal baza es que nos encontraremos con multitud de excepciones. Nos encontraremos con muchas facturas que requieran de colaboraciones internas dentro de nuestros departamentos. Todos estos escenarios necesitamos una solución que nos permita contemplar todas estas colaboraciones necesarias dentro de nuestra compañía, que nos dé visibilidad y que optimice la gestión de estas excepciones de manera de que, pues si falta un dato, el sistema sea capaz de gestionar el cómo se completa ese dato o de qué persona tiene que hacer ese completado de información. Entonces, que la solución sea capaz de optimizar la gestión de las excepciones es muy importante. Ya no solo la capacidad de integración y de automatización, sino también de la gestión de esas excepciones que requieren de intervenciones humanas. Al final, toda esta información tiene que estar bien integrada con nuestro proceso de compra si queremos que el sistema sea capaz de, una vez que viene la información de la factura, poder cotejarla con lo que tenemos en nuestro sistema a nivel contractual, a nivel de cumplir los marcos normativos y legales que tengamos cerrados para ese acuerdo de facturación, y necesitamos que el sistema sea capaz de interpretar, validar esa información, no tener ya la necesidad de un usuario de cuentas por pagar que tenga que hacer esa verificación con los diferentes usuarios responsables dentro de nuestros departamentos de compra, sino que lo haga el propio sistema y que si se requiere cualquier flujo de aprobación también esté integrado dentro de la solución.
y que de esta manera todos trabajen de una forma estandarizada y tengamos la visibilidad de todo de toda esa colaboración y ese proceso de aprobación, si fuera necesario, en nuestro proceso de registro. Todo esto al final se resume en el desafío de tener el control de todo el ciclo de vida y tener la capacidad de poder aprovechar cada una de las oportunidades, pues, como decíamos, de descuento por pronto pago o de simplemente poder pagar en las condiciones ventajosas para nosotros, teniendo el control de qué es lo que tenemos pendiente de procesar, de pagar o de gestionar. Entonces, ¿qué beneficios nos va a aportar acometer todo este proceso de automatización del registro de la factura? Pues desde el primer punto decíamos la parte de recepción de factura. El no tener una persona que se encargue de gestionar esa o diferentes departamentos, diferentes puntos de recepción de documentos, sino que el propio sistema ya tenga la capacidad de integrar la información que nos llega desde el proveedor directamente a nuestro sistema ERP. Y esto implica que el usuario de cuentas por pagar tenga acceso, que la herramienta con la que trabajemos le permita el acceso a un monitor donde tenga el control de quién ha mandado esos documentos, cuándo se han mandado, tener acceso a ese correo original con el PDF o esa factura XML original, tener un control desde el punto de vista desde el punto original del proceso para tener la trazabilidad completa del registro de la factura, pero que sea automático. Que aquí ya tenemos el primer punto de mejora y de reducción de costes de que la factura directamente se recibe de forma automática. Que una vez que se reciba, nuestra solución sea capaz de gestionar directamente la extracción de datos. Aquí es donde decíamos de apoyarnos en la tecnología OCR que nos aporte nuestra solución tecnológica para que la interpretación de los datos de esa factura también se hagan de forma automática o semiautomática para que el usuario no tenga que encargarse de de la digitación manual de los datos de esa factura, que el equipo de cuentas por pagar ya no se dedique a picar datos y que una vez que ese documento esté integrado en nuestro sistema de forma automática, se haga una validación con todo nuestro flujo de proceso de compra. Que si falta cualquier dato o no coinciden importes, cantidades o la aceptación del servicio todavía no se ha ejecutado, que todo eso realmente lo gestione directamente nuestra herramienta. Y si falta algo dentro de ese proceso de compras para poder validarse o completarse la contabilización del documento, que el sistema sea capaz de identificar de qué manera debe de tratarse y quién tiene que tratar el documento y que todo ese proceso de la gestión de la excepción se lleva a cabo a través de nuestra herramienta. Cualquier flujo de aprobación que requiera nuestra compañía, más o menos complejos, pero que en base a una estructura organizativa o a un importe o a unos departamentos, el sistema sea capaz de enviar los documentos y de aprobarse utilizando la misma solución que se está encargando de esta recepción de facturas. Y sobre todo aquí también es relevante que esa aprobación, que normalmente pueden hacer personas con un uso menos intensivo de la herramienta, pues que sea multidispositivo. Que a lo mejor un director o una persona que requiere de menos, que no requiere de acceder a nuestro ERP o a nuestra solución de forma recurrente, pues desde una tablet o desde un dispositivo móvil tenga la capacidad de hacer una aprobación masiva de facturas relacionadas con su departamento o con su objeto de coste, ¿no? Toda esta automatización, lo que nos va a garantizar seguro es una reducción de errores manuales y aparte que si hacemos una buena adecuación de la solución, también podremos optimizar posibles errores de gestiones que podamos automatizar de completado de datos. También es muy importante que nuestra solución nos va a aportar la búsqueda de factura. Desde el momento que llegue la factura, nosotros podamos hacer una búsqueda de ese documento por proveedor o por importe o por intervalo de fecha, pero que en el momento que la factura la emite nuestro proveedor y la recibe nuestro sistema, nosotros, aunque el documento no esté contabilizado, tengamos la capacidad de acceder a ese documento, de ver los datos de ese documento, de saber quién está trabajando sobre ese documento y así tengamos una visibilidad tanto a nivel cuantitativo de cuántos documentos tenemos pendientes, como también a nivel de control de un proveedor concreto o de un intervalo de tiempo concreto, de tener esa visibilidad, ¿no? Y que donde más vamos a poder reducir el coste y donde vamos a minimizar es que si este proceso lo tenemos bien adecuado, conseguiremos en la medida de lo posible una contabilización automática de esos documentos. Estamos hablando de que el documento, según nos lo emite el proveedor, ese documento, sin ninguna intervención manual,
tenga la capacidad de contabilizarse en nuestro sistema, ¿vale? También dependiendo de la solución por la que optemos, podremos optar a herramientas colaborativas con nuestros proveedores. Si trabajamos con un portal de proveedores o con una red de negocio, veremos cómo la comunicación con esos proveedores puede ser de forma síncrona, o si trabajamos con soluciones dentro de nuestro propio sistema, que al menos tenga la capacidad de informar al proveedor de cualquier cambio con respecto a su factura, un rechazo de factura, que esa comunicación se pueda hacer a través de la solución y además que tengamos la trazabilidad de esa comunicación, que las comunicaciones con nuestros proveedores no se hagan a través de un correo electrónico o de forma discrecional en las que una persona tiene el control, pero el resto del equipo no tenga esa visibilidad y no tengamos esa capacidad de saber cuál es el estado de situación de una facturación concreta o de un proveedor concreto. Entonces, que esa comunicación, tengamos esa trazabilidad, esa visibilidad y la capacidad de algunas soluciones de que podamos hacerlo a tiempo real a través de un portal, pues es un grandísimo valor añadido. Y al final todo esto se centra en dos puntos principales. El tener el control a nivel de informe de todo el ciclo de vida, donde nos dará la capacidad de detectar cuellos de botella, nos dará la capacidad de saber cuál es la situación real de nuestro proceso de registro de factura y el cambio de paradigma dentro de nuestro equipo en el que para nosotros ya el equipo de cuentas por pagar ya no se dedica a introducir datos y aplicar facturas, sino que el cambio supone que su nueva tarea pasa a ser revisar excepciones, a revisar pues documentos que por cualquier motivo no tengan la capacidad de contabilizarse automáticamente o necesidades de revisar puntos concretos con proveedores, de facturación concreta, de colaboraciones necesarias, pero a acciones que aporten más valor que lo que son el trabajo tedioso de introducir datos de forma manual, que ya tenemos infinidad de soluciones tecnológicas que pueden brindarnos esa capacidad, ¿no? Pues haciendo un repaso muy rápido de los diferentes beneficios que vamos a encontrar con esta digitalización, pues algunos de ellos ya hemos hecho cierto hincapié. En cuanto a la automatización, hemos visto que pues, con una correcta adecuación de la solución podremos automatizar nuestro proceso sin prescindir del control de esos escenarios y de esa factura. En cuanto a transparencia y trazabilidad, es uno de los grandes valores añadidos porque sabremos lo que hay, sabremos lo que tenemos pendiente de tratar, sabemos lo que se ha tratado, sabemos cómo se está tratando y sabremos, seremos capaces de definir unos KPIs de eficiencia en cada uno de los procesos y en cada uno de los recursos que intervienen en el proceso. Importante, que tengamos una solución que nos garantice sostenibilidad, que nos garantice que sea una solución de futuro, que cumpla con la normativa de facturación electrónica o con los diferentes escenarios legales que podamos encontrarnos a corto o medio plazo y que nuestra solución sea capaz de estar preparada para esos cambios legislativos que podamos tener que acometer. Y sobre todo que tengamos una solución que nos permita estar a la vanguardia de las capacidades tecnológicas del mercado, que al final, pues en los últimos años, como decíamos, nos hemos encontrado con un grandísimo avance y queremos ser parte de la vanguardia de este crecimiento, de esta innovación. Lo de la comunicación más eficiente ya lo hemos revisado. Un punto que es muy importante, que lo mencionábamos antes por encima, era lo de la estandarización de procesos y la estandarización de la manera de trabajar en las diferentes localizaciones, diferentes departamentos, diferentes países en los que nosotros trabajamos. Y esto es uno de los puntos por los cuales suele ser de los grandes valores añadidos de estos procesos de digitalización, que es que tengamos el control y la capacidad y la estandarización de todos estos procesos a nivel global, aporta un gran valor a nivel de gestión del departamento, ¿no? Y otro punto que me parece muy relevante es cómo la experiencia de usuario en estas nuevas soluciones ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Incluso, bueno, y soluciones más robustas también han tendido a mejorar esta experiencia de usuario, lo cual nos permite una mejor gestión del cambio y una curva de aprendizaje mucho menor. Y esto en nuestros procesos de implantación es un grandísimo valor que se pone en valía por el hecho de que la solución sea más intuitiva, que no requiera que los usuarios necesiten un tiempo de adaptación tan alto o que se pueda o que la gestión del cambio sea más complicada. La mayoría de estas soluciones nos van a permitir esa capacidad de trabajar en multidispositivos, lo cual decíamos que era principalmente relevante para empresas que trabajen, para trabajadores que tengan un uso menos intensivo de la herramienta, porque para una persona de cuentas por pagar trabajará en su equipo con normalidad, pero si requerimos la colaboración de personas que
que están directamente relacionados con la operación de nuestra compañía, que son meramente operativos, o directores que requieren de hacer ciertas aprobaciones y no pasan tiempo delante de nuestra solución, de nuestro ERP, que tengan la flexibilidad de trabajar mediante cualquier dispositivo, suele ser un grandísimo valor añadido, pues por eso, por lo que decíamos, por una aprobación o una colaboración que podamos hacer directamente desde el móvil y que la solución esté bien integrada a esa interfaz, ¿no? Y el último punto que dejaba para hacer un poco más de hincapié era el acceso a redes B2B, que al final las redes B2B o las redes de negocio, esa evolución natural de los portales de proveedores que ya todos conocíamos, donde podíamos gestionar la relación con nuestros proveedores y donde ellos podían volcar el detalle de nuestra factura, donde ellos podían directamente dejarnos la factura y cualquier problema colaborativo con ellos podíamos gestionarlo desde ese portal, pero con estas redes de negocio nos dan acceso a plataformas donde ya se encuentran multitud de proveedores y clientes y nosotros podemos ejercer tanto de clientes como proveedores y además nos da la posibilidad de acceder a nivel internacional a a una oferta de proveedores y a una oferta de servicios mucho más amplia. Y además estas redes de negocio están preparadas para cumplir cualquier normativa vigente en multitud de países y nos garantiza pues un correcto cumplimiento, una buena colaboración, un control de la colaboración con esos proveedores y sobre todo eso, y el acceso a una red donde podemos participar para búsqueda de productos en concreto o para cualquier relación participando tanto como cliente como proveedores, ¿no? Y aquí, pues ahora veremos, pero seguro que conoceréis soluciones como Ariba de SAP o otra solución del mercado como puede ser Traceshift, que también tiene mucha implantación. ¿Qué nos encontramos cuando vamos a buscar soluciones que nos aporten todos estos beneficios que hemos repasado, que con los que acometer todos estos puntos de mejoras que hemos revisado con anterioridad? Pues que en el pasado la gama de opciones tecnológicas era mucho más limitada, pero en la actualidad la oferta de soluciones es muy amplia. Y entonces, para poder hacer una comparativa eficiente de cuál puede ser la herramienta adecuada para nosotros, al final, para nosotros, el verdadero desafío va a radicar en esta selección en base a nuestras necesidades de la herramienta más adecuada, ¿no? ¿Consejos para elegir la mejor solución? La solución que se adapte a las necesidades de nuestro negocio. Pues primero, necesitamos encontrar una solución que permita automatizar la factura en cualquier formato en el que nosotros podamos recibir documentos, ya sean formatos no estructurados como PDF o facturas que todavía sigamos recibiendo en papel, como formatos que ya nos vengan pues en un formato estructurado, en XML o que nos venga desde EDI, en el que nuestra solución tenga la capacidad de hacer un mapeo de esa información y digitalizar esos datos e integrarlos directamente en nuestro sistema. Por supuesto, intentaremos a la hora de elegir la solución que se adapte a nuestro negocio, que cumpla con todas las obligaciones legales de los países donde opera el grupo y si no, que tenga una grandísima capacidad de adecuación para que puedan tener en cuenta las necesidades de aquellos países donde nosotros tenemos que cumplir con unas necesidades de facturación electrónica o de unos requerimientos fiscales, los cuales tiene que tener en cuenta nuestra herramienta o tiene que tener la capacidad de absorber esos requerimientos, ¿no? Es muy importante que aquí nos apoyemos de una buena implementación de software, que la empresa que nos vaya a aportar este servicio de acompañamiento conozca el producto y que pongamos mucho hincapié en esa fase de toma de requerimientos, de control, de saber cuál es la situación actual, de que el software pueda ser un poco un traje a medida de nuestras necesidades y que se pueda integrar correctamente con nuestro ERP. Habrá soluciones que veremos que de forma nativa se integran con nuestra solución de gestor, con nuestro ERP, y habrán otras que tendrán mayor o menor capacidad de crear un conector, ¿no?, con el cual podamos integrarnos directamente a esa solución. Pero es muy importante esto, ¿no? Una buena implementación en base a una buena toma de requerimientos y a un conocimiento extenso de las capacidades de esa herramienta para con nuestro negocio y la integración de ese ERP con el que trabajemos con la solución que hayamos elegido. Y al final es importante que nuestro proceso de compra esté integrado con la solución para que todas esas validaciones con respecto a contratos, pedidos de compra, aceptaciones de servicio o entradas de mercancía
que estén disponibles para esa gestión de control, para validar que ese documento se puede controlizar automáticamente. Y si no, incluso hay herramientas que ya tienen de forma vertical, contemplan toda la solución desde el aprovisionamiento, que esa solución que, por la que optemos de gestión de facturas de proveedores nos dé también esa funcionalidad de integrar nuestro proceso de compra, de integrar toda la parte de aprovisionamiento y de gestión de mercancías. Bajando un poco más al detalle, ¿qué medidores son los que nosotros necesitamos tener en cuenta para elegir la mejor solución para las necesidades de nuestra compañía? Pues bueno, lo más importante, y ya hemos hecho bastante hincapié, es la parte del compliance. Al final, que en la solución cubra los requerimientos legales, el marco normativo en el que se rigen los países en los que nosotros operamos. Eso va a ser uno de los puntos de partida para nosotros elegir un producto u otro. El volumen de facturación. Veremos que en base a las facturas que nosotros procesemos a nivel anual, pues hay soluciones que también están orientadas a diferentes volúmenes y que hay soluciones más robustas que nos van a permitir acceder a cubrir de forma estándar muchos escenarios de facturación más complejos y un volumen de facturación más amplio, y otras soluciones para cuentas más pequeñas que están orientados a tener un control sobre ese volumen reducido, ¿no? Y todo esto también va a estar relacionado con el coste de la implantación. Al final, en base a nuestro volumen y en base a nuestro presupuesto, podremos elegir una u otra solución, pero tendremos que tener en cuenta también, pues eso, ¿no? En base a nuestra realidad, qué alcance real necesitamos para acometer una solución u otra. Esto también está bastante relacionado con la necesidad de desarrollo que requiera esta solución. Habrán algunas soluciones que tengan una filosofía más de plug and play, en la que nosotros directamente nos conectamos a un servicio del que podemos hacer uso desde el primer día, y habrá otras soluciones que requieran de mucha más adecuación a nivel técnico para que nosotros podamos integrarnos en su solución. Al final también hay que tener en cuenta pues el coste de adecuación de nuestra compañía a la solución, y que, como ya hemos dicho anteriormente, que la integración de nuestro ERP a esa solución sea nativa o que tenga una gran capacidad de adecuación y de adaptación para que la información esté bien integrada en nuestro sistema. El acceso a redes B2B es un grandísimo valor añadido que también hay que poner sobre la mesa. Pues si nosotros queremos tener acceso a ese tipo de soluciones, porque van a ser un valor importante para nuestra colaboración con proveedores y para nuestra actuación incluso como clientes dentro de esa herramienta. Y esto va un poco, ¿no?, con lo que venía siendo antes este tipo de soluciones, que son los portales de proveedores. Pues sigue habiendo buenos portales de proveedores que nos dan este tipo de servicios de gestión de proveedores y de gestión de facturas, que a lo mejor que nos den este tipo de servicios para nosotros es suficiente y es importante, y lo tenemos en valía y lo queremos considerar a la hora de elegir nuestra solución. Lo de la usabilidad, hemos dicho que se ha evolucionado mucho en este aspecto, será un punto a tener en cuenta. Hay herramientas que son muy intuitivas y nos permiten un uso desde el día 1 de una forma muy eficiente de gestionar estas facturas. La capacidad de nuestra solución de gestionar flujos de aprobación más o menos complejos, porque aquí también nos encontramos que en base a nuestra estructura organizativa podemos encontrarnos con escenarios más o menos complejos de aprobación, y hay soluciones que son muy especiales, que tienen una gran capacidad para gestionar flujos de aprobación más complejos, donde requieren tener en cuenta pues diferentes objetos de coste asociados con esas facturas, diferentes departamentos o diferentes importes a tener en cuenta para trabajar con varios niveles de aprobación. Pues hay soluciones que lo hacen mejor y otras soluciones que lo hacen de forma menos, que tienen menor capacidad dentro de este punto, ¿no? También cuando elegimos una solución tecnológica, ponemos en valía si no solo nos permite automatizar el proceso de facturación, porque vemos que hay soluciones que también nos van a permitir acometer, si no en el momento inicial, a futuro, automatizar la gestión de nuestros pedidos de venta, de nuestros albaranes, nuestras notas de entrega, automatizar la gestión de diferentes documentos de otros departamentos que también podemos beneficiarnos con soluciones verticales de gestión de documentación de ciertos productos que no solo contemplan, como decíamos,
la parte de facturación electrónica, de la parte de facturas de proveedores. Es muy importante cuando acometemos este tipo de proyectos que tengamos en cuenta los tiempos de implantación, y esto también estará relacionado con la empresa que os acompañe en este proceso de asesoramiento y ese calendario de proyectos que debería de adecuarse a vuestras necesidades, a vuestros tiempos y a que no se, ya que habrá soluciones, como decíamos antes, que requerirán menos adecuación por nuestra parte para poder usar el servicio, y habrán otros que tenemos que tener en consideración que requieren de un periodo de implantación pues más amplio, ¿no? A nivel tecnológico también es una cosa que tenemos que tener en mente y presente a la hora de elegir nuestra solución. Tenemos diferentes tecnologías que ya conocemos y que nos van a permitir optimizar este proceso. Muchas de estas soluciones cuentan con tecnología OCR que nos va a servir para esa captura de datos de la factura, esa captura de cada uno de los valores que para nosotros son relevantes para contabilizar el documento. Y si este tipo de herramientas cuentan con tecnología Machine Learning, ese proceso de mejora continua, de aprendizaje de la herramienta, que nos permita que a lo largo del tiempo se vaya optimizando nuestro proceso de gestión de esa captura de datos, pues es algo muy a tener en cuenta, que las últimas soluciones también hay muchas soluciones que ya cuentan con este tipo de tecnologías, ¿no? Y también la capacidad de la herramienta, o bueno, que tengan una API abierta nos va a permitir integrarnos con programas externos de una forma mucho más sencilla. Pues podemos tener a nivel tecnológico en cuenta si la solución nos provee de una API que esté abierta, que sea un proceso de integración estándar del cual nosotros podamos beneficiarnos, ¿no? Y por último, quería destacar por el modelo de licenciamiento. Al final, tanto por la parte de coste de implantación, también tenemos que tener en cuenta el mantenimiento de esa solución, pues en base a qué modelo de licenciamiento se basa la solución. Todo esto, quiero bajar estos medidores a soluciones concretas para que veamos cómo podemos hacer una comparativa entre diferentes soluciones que nos encontramos en el mercado, y aquí hacemos una selección pues de algunas soluciones con las que nosotros trabajamos y que representan diferentes tipos de productos de acuerdo a lo que hemos hablado con anterioridad, ¿no? El producto de OpenText, que es el producto de Vendor Invoice Management, no sé si alguno, seguro que ya lo conocéis, que es la parte de BIM, es una solución con mucha presencia y con mucha experiencia dentro de este proceso de optimización del proceso de facturas de proveedores, y que es una solución para empresas que trabajan con SAP, ¿vale? Entonces, pues dentro de esta gama de productos son de las empresas líderes y que nos ofrecen una solución más robusta y que contempla más escenarios de facturación. En cuanto a la parte de red de negocio que hemos mencionado previamente, Ariba de SAP y la solución de Tradeshift son diferentes portales, diferentes redes de negocios que nos permiten acceder a esa herramienta, a esas plataformas colaborativas. De la rama de portales de proveedores, pues tenemos Invoway, que es una empresa muy especializada en el intercambio de facturas electrónicas entre proveedores y clientes. Está muy enfocada en la optimización de estos procesos de los departamentos de cuentas por cobrar y cuentas por cobrar. Y tenemos otro portal de proveedor como FullStep, que funciona como portal de proveedor, pero que además nos cubre toda la parte de aprovisionamiento. Es una solución vertical donde cubre todo nuestras necesidades de sourcing, de contratos, de gestión de pedidos, y teníamos en una misma herramienta toda esa parte previa al proceso de facturación, como veníamos comentando, del proceso de compra, además de una integración con una solución de optimización y automatización de nuestro proceso de facturación. Y por la parte de soluciones más orientadas a la gestión documental, también trabajamos con DocuWare, donde está orientado a lo mejor a cuentas más pequeñas y a soluciones más orientada a esa gestión documental, pero que también integra una solución de optimización y automatización de la gestión de la factura de los proveedores. Por intentar hacer una comparativa de estas soluciones dentro de los indicadores que nosotros hemos trabajado, pues podemos ver que para volúmenes altos de facturación, pues soluciones más robustas como la de BIM de OpenText para empresas que trabajen con SAP o las redes de negocio van a ayudarnos a abarcar más escenarios de facturación y a abarcar volúmenes de facturación más altos. Son soluciones más recomendables para volúmenes más altos. Pero en cambio, si trabajamos con un volumen más reducido de facturación, pues hay otras soluciones en el mercado, como las otras que comentábamos, como portales de proveedores
Invoway o FullStep o como el gestor de DocuWare, que tienen una herramienta muy interesante y con mucha capacidad para gestionar este proceso de digitalización, pero además, pues podemos acceder a ella a unos costes más bajos, con lo cual para conseguir un retorno de la inversión van a ser más interesantes. Con respecto a un Ariba de SAP, pues en unos volúmenes más bajos de facturación, pues no va a interesar a lo mejor por si el uso que vamos a dar a la herramienta va a ser principalmente para este tema de gestión de facturas, pues a lo mejor no sale tan a cuenta, no es tan rentable acudir a este tipo de soluciones, pero al final aquí tenemos que tener en cuenta el resto de funcionalidades a las que nos da acceso cada una de estas soluciones. En cuanto a la integración con los diferentes ERPs con los que nosotros podamos estar trabajando, pues OpenText y Ariba de SAP, evidentemente son soluciones nativas con SAP, pero hay otras soluciones que ya han desarrollado sus propios conectores para este ERP y lo venden como parte ya de su producto, ya lo tienen integrado dentro de su herramienta. Tradeshift lo tiene habilitado de forma nativa para poder integrarse con este ERP. Invoway tiene su propio conector que ya lo tienen desarrollado, que se integra directamente con SAP, y DocuWare de la misma manera, pues ya ha trabajado sobre esta solución, lo están desarrollando y en futuro release ya tienen contemplado esta integración como algo nativo dentro de su solución. Para integraciones con otros ERPs como Oracle o Microsoft Dynamics, pues vemos, ¿no?, que Tradeshift lo tiene de forma nativa, lo puede habilitar a través de su marketplace, pero otras, pues bueno, tendrían la necesidad de gestionar ese conector, esa integración que tienen la capacidad, pero sería necesario contemplarlo dentro de esa implantación para poder integrar la solución con nuestro ERP. Y en otras soluciones, pues igual, Tradeshift o DocuWare ya ha desarrollado soluciones para integrarse con otras soluciones de otro ERP. Ariba de SAP incluso, aunque sea una solución propia de Ariba, de SAP, conocemos de clientes que ya han trabajado su integración con ERP más pequeños que con los que ellos trabajan, que no son el propio de SAP. Y con respecto a toda la parte de los diferentes formatos de facturas que estas soluciones tienen que ser capaces de integrar, pues aquí destacamos las que lo hacen mejor, ¿no? Con respecto a facturas en formato no estructurado de papel y PDF, pues todas tienen una tecnología OCR y una capacidad de automatizar la captura de datos y la recepción de esos documentos. Para la parte de cumplimiento de compliance de factura electrónica de cada uno de los escenarios que nos encontramos en cada uno de los países, pues las redes de negocios sí tienen contemplado el Darive de SAP y de Tradeshift, sí tienen contemplado ese cumplimiento normativo. Soluciones como OpenText, BIM de OpenText, lo tienen de forma integrada para muchas soluciones como la de factura PA de Italia, como la mayoría de los requerimientos de Europa, pero para otras soluciones, por ejemplo, como en Latinoamérica, donde la facturación electrónica ya tiene mucho recorrido, pues es necesario hacer una adecuación de la solución para que contemple las necesidades legales de la localización, ¿no? Y para la parte de factura estructurada o factura que nos venga en XML emitida por un tercero, pues veis como la mayoría de las soluciones pues son capaces de directamente integrar un mapeo que interprete esa información y esa captura de datos se refleje en nuestro documento ya integrado en el ERP, ¿no? Como funcionalidad de portal de proveedores, pues igual, la red ya por naturaleza tienen esa capacidad de darnos esa herramienta de colaboración y de gestión de facturación directamente desde el portal. Los portales de Invoway y FullStep lo mismo. OpenText y DocuWare pues ofrecen este tipo de servicios, pero no son tan eficientes como los que presentamos con las soluciones que están enfocadas a este tipo de soluciones, ¿no? Lo que es un portal en sí o una red de negocio. Como decíamos, aquí también ponemos en valía la capacidad de automatizar otro tipo de documentos. La solución de BIM, pues decíamos, nos permite automatizar pedidos de venta, albaranes. La parte de DocuWare sería aquí la que ponemos en mayor valía por su capacidad de digitalizar de forma integral toda la documentación de diferentes departamentos, pues toda la parte de recursos humanos, toda la parte de aprovisionamiento la podríamos cubrir en cuanto a la gestión de la documentación. Y FullStep también, pues por toda la parte que decíamos de aprovisionamiento, de sourcing, de contratos, de pedidos, de aceptaciones, toda esa parte
la tendríamos cubierta de forma integral con una solución como un portal que nos ofrece FullStep, ¿no? Lo de la API abierta, pues lo mismo, hacemos una comparativa de soluciones que sí ofrecen este tipo de servicios, como son las redes de negocio o el portal de Invoway, y el coste que va a estar muy ligado, ¿no?, a esa decisión y a nuestro volumen de facturación, pues para que sepamos si nos interesa o no nos interesa optar por una u otra solución. Y lo mismo hacíamos con otros indicadores que comentábamos con anterioridad, que era la necesidad de adecuar nuestra herramienta para poder integrarnos a esta solución, ¿no? Pues lo que son las redes y los portales funcionan un poco más como un servicio al que nosotros directamente nos integramos, y soluciones pues como la de Bindo OpenText requieren de una adecuación más exhaustiva y más detallada de la solución para poder adecuarse a nuestros procesos de facturación y a poder ponerlo en marcha, ¿no? Esto era un ejemplo genérico de cómo tenemos que hacer una comparativa en base a una serie de criterios y cómo podemos ayudarnos a diferentes soluciones. Como esta es la primera fase inicial en la que necesitamos tener el control de qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos ofrece el mercado, y queríamos ejemplificarlo con una serie de soluciones, ¿no? Pero bueno, hasta aquí un poco lo que era la charla de hoy y nada, si tenéis cualquier pregunta o duda que haya podido surgir con la presentación, nos comentáis. No, pues muchísimas gracias, Guillermo, porque creo que ha sido súper interesante, especialmente este análisis final que habéis hecho. Indudablemente hay otras muchas herramientas para lo que es todo el proceso de automatización de facturas, tal y como has comentado tú. Ha habido un crecimiento exponencial de este tipo de herramientas porque es uno de los procesos quizás más sensibles y más rápidos y fáciles de acometer, obteniendo resultados rápidamente. Hay alguna pregunta que tenemos aquí de la audiencia y es, eh, has comentado en un determinado momento todo el tema de las, digamos, leyes que están regulando toda esta operativa de la automatización de facturas, y en concreto lo que nos preguntan es que cuál es la situación de la ley Crea y Crece, que también ha salido en otros webinars aquí en Asset, con respecto a la facturación electrónica obligatoria. Sí, pues bien, como sabéis, al final en España se está trabajando sobre esta ley para regular la obligatoriedad de la facturación electrónica, y actualmente esta ley ya se encuentra aprobada en el Congreso. Lo que está pendiente ahora mismo es de la publicación en el BOE, donde ya veremos el detalle de todas las especificaciones técnicas finales sobre las que tendremos que adecuar nuestra solución, ¿no? Y al final ya sabemos la obligatoriedad que va a suponer para las empresas que superen los 8 millones de euros, que tendrán un año de periodo de adaptación desde la publicación en el BOE. O sea, desde el momento que se publique esta ley en el BOE hasta el año de la publicación será el periodo de adaptación que tendrán estas empresas por encima de los 8 millones de facturación anual, para empezar a acometer este requerimiento de facturación electrónica obligatoria, ¿no? Para la empresa de menos de un millón de euros se contempla que el periodo de adaptación se amplía hasta los 3 años. Y lo que sí parece con seguridad es que habrá un kit digital para las empresas que se pondrá a disposición a través de subvenciones por parte del Estado, y que nosotros desde Bright somos implantadores oficiales, pudiendo gestionar directamente esta subvención, ¿no? Con este kit digital las empresas podrán acometer estos procesos de mejora y de adecuación a la solución para estar en línea con las necesidades de facturación electrónica obligatoria, y nosotros podríamos directamente gestionar pues esa subvención y descontarla directamente de la factura al cliente, teniendo en cuenta pues que se adecue a las necesidades, ¿no?, para poder hacer uso de este kit digital, ¿no? Pero eso es lo que sabemos a día de hoy, y una vez que se termine de publicar esta ley en el BOE, tendremos más control de cómo tienen que adecuarse las soluciones y de qué es lo que necesitamos para poder regirnos por esa facturación electrónica, ¿no? Muy bien, Guillermo. Hay otra pregunta y es, aquí te piden que te mojes. Dicen, ¿qué solución recomendarías para la gestión integral de proveedores? O sea, pedido, albarán, facturas, gestión de excepciones. Estamos pensando en una solución en la que también contemplemos toda esa gestión de esos pedidos. Entiendo yo que sí, porque la pregunta en concreto dice la gestión integral de proveedores. O sea,
pedido, albarán, facturas y Sí, gestión de excepciones. realmente aquí la red de negocios aporta muchísimo valor, ¿no? Porque al final puedes tener ese control de documentación, pero sobre todo la solución que está especializada en esa verticalidad que menciona sería el portal de Full Step. La verdad que Full Step da este tipo de servicio y es bastante amplia y y tiene muchísimas capacidades para gestionar todo ese tema de aprovisionamiento. Y ya si lo integramos con nuestra solución de facturación, pues creo que de las soluciones actuales en el mercado serían de las que podrían optimizar mejor este proceso integral, ¿no? Lo que has dicho antes en el cuadro anterior tampoco es que sea de las más caras, ¿no? Claro, sí, al menos para llevar este proceso no es de las soluciones más caras, no tiene las funcionalidades y las capacidades que tienen, pues, lo que decíamos, una red de negocio o la eficiencia que puede conseguir, que podamos aspirar a conseguir con una solución como la de Windows Pentest. Es que todo también va un poco en línea con los volúmenes de facturación en los que hablemos. Vamos a recomendar un proceso, una solución u otra en base también a ese volumen y a las diferentes y a los diferentes escenarios de facturación que podemos contemplar para el negocio, ¿no? Entonces, si queremos centrarnos en todas las herramientas que nos permite a nivel de sourcing y de aprovisionamiento y de gestión de estratégico del aprovisionamiento del proceso de compra, pues sí tenemos una solución como Full Step que es económica y que para un volumen de facturación no tan amplio la parte de facturación electrónica, la parte de facturación la parte de automatización de los procesos de facturación la tiene bien contemplada. Ahora, si nos movemos en volúmenes más altos, a lo mejor iríamos a otras soluciones que pueden ser más interesantes. Pero es que aquí, claro, aquí a lo mejor estamos hablando de volúmenes, pues estamos abarcando proyectos en los que a lo mejor nuestros clientes trabajan con 12, 15.000 facturas anuales y también estamos abarcando clientes en los que a lo mejor trabajamos con 700, 800.000 facturas de forma anual. Entonces, evidentemente, no vamos a recomendar el mismo producto y los costes no van a estar, no van a ser lo mismo. De una solución que necesitemos que sea capaz de contemplar 25 países con 800.000 facturas, que en uno o dos países con varias sociedades, con escenarios más concretos, eh, con 15, 20, 25.000 facturas. Claro. Hay otra pregunta que es que las integraciones de OpenText, si son solo con SAP R3 o también con SAP BO. Con SAP R3 o te refieres con S4HANA, ¿no? Con la última. ¿Por qué me has preguntado? ¿Por SAP PO, me has Eh, dicho? BO. Entiendo, a ver, te digo, SAP BO creo que es la aplicación de Business Object de SAP. O sea, aquí Sí, Jesús, no sé si mira, me puede aportar. perdona, la persona que ha hecho la pregunta está puntualizándolo es SAP Business One. Ah, para la parte de SAP Business One. Pues la verdad es que la parte con la que nosotros hemos trabajado siempre de integración del producto de OpenText de BIM, no sé si tenemos experiencia de integraciones con SAP Business One o si tenemos una solución que se adecue con este producto. Jesús, no sé si te suena a lo mejor, que también lo tenemos en la audiencia, que es compañero nuestro, de integraciones de BIM con soluciones de SAP Business One. No, no sería compatible con Business One, no es compatible. Con Business One recomendaríamos en ese caso el vertical de DocuWare, que ese sí que se podría integrar a través de la API con Business One. En ese caso sería DocuWare el recomendado. Ujú. Ok, pues perfecto. Hay otra pregunta y es que ¿qué soluciones de facturación permiten la destrucción del papel? Vale, al final aquí también es interesante para esas facturas que seguimos recibiendo, al menos en España, ¿no? Que seguimos recibiendo en formato papel, mientras todavía no entre esa obligatoriedad, ¿no? De la emisión de esa factura de forma electrónica. Pero para la gestión de esa factura, las soluciones de OpenText y la solución de DocuWare sí que cuentan con certificaciones por la agencia tributaria que permiten pues la destrucción de ese papel, ¿no? Nosotros en los proyectos que hemos acometido con estas soluciones, pues una vez que se gestiona y se digitaliza ese documento a través de esas soluciones certificadas por estos proveedores, pues directamente ese papel puede ser destruido de forma legal. Son soluciones que están certificadas para poder acometer esa destrucción de papel.
Bien, y por último, la última pregunta es que ¿qué modelo de licenciamiento utilizan las soluciones comentadas? Pues la tendencia actual, la mayoría de las empresas, el modelo más general se basa en el número de facturas. Para poder, el mantenimiento de esa solución va a basarse a un precio que va a hacer por cada factura que nosotros gestionemos por la solución. Y bueno, nosotros al final como partner de todos estos productos, pues podemos gestionar la venta de esas licencias, de esas soluciones, excepto la parte de SAP Ariba, donde nosotros somos partner, pero como desarrollo, ¿no? Nosotros podemos apoyar en ese proceso de implantación, pero justo esa solución no tenemos esa capacidad de gestionar la venta de licencias. Pero como modelo propio de licenciamiento, la mayoría son por eso, por el número de facturas, tienen un pricing establecido por documento. Si hay otras soluciones, pues que van un poco a precio cerrado. Pues a lo mejor ciertos portales, por el tener acceso y la adecuación de su servicio, pues te licencian un precio cerrado por el acceso a su plataforma y lo hacen de esta manera. Pero el modelo más general, más habitual que nos encontramos con estas soluciones, con la parte de OpenText, con Docware, con SAP, sobre todo, pues va por uso, por servicio. Bien, perdona, Guillermo, ha entrado una última pregunta así rápida, si nos puedes contestar. Nos dicen que en España, ¿cuál recomendarías para implantar con la aplicación SAGE? Pues nosotros con SAGE justo estamos trabajando ahora en una implantación, en una integración de forma nativa para que FullStep tenga la capacidad de integrarse con SAGE. No sé si nosotros, Jesús, tenemos experiencia de otras integraciones con SAGE. Es esa justo Sí, que estamos haciendo con FullStep, que lo vamos a hacer para que pueda integrarse de forma integral y podría extenderse a cualquier otro cliente. Pero con SAGE hemos trabajado con otras soluciones del mercado aparte de FullStep. con DocuWare. Con DocuWare también hemos trabajado con Sage. Sí. Vale, entonces, no sé si tanto la recomendación no la haríamos solo en base al ERP, tendríamos que tener en cuenta otros factores, pero ya sabemos al menos que en la parte de la integración podíamos garantizarla con estos productos, ¿no? En la parte de FullStep es la que estamos trabajando y en la parte de DocuWare tenemos Sí, experiencia en esa eso es. integración, con lo cual ya es una garantía a tener en cuenta en esa comparativa, ¿no? El resto de soluciones, pues tendríamos que estudiar posibles integraciones. Muy bien, pues fenomenal. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Jesús. Indudablemente, muchas Placer. gracias a Bright por la presentación del día de hoy. Yo creo que hay algunos aspectos que quizás son interesantes de recordar, ¿no? Uno, al principio de todo, cuando se ha hecho ese análisis de los días que se tardan en procesar unas facturas que pueden ir desde 4 a 14, nos puede dar una imagen de la situación en la que nuestra compañía se encuentra. Otro es el análisis de los cuellos de botella que se generan. Creo que es muy importante porque hay muchas veces que no somos conscientes de esa situación. Y bueno, luego, indudablemente, lo más importante que se ha comentado en la presentación, desde mi punto de vista, es todo el tema de medidores, todos esos aspectos que debemos analizar para luego poder alcanzar la decisión de cuál es la herramienta a tener en cuenta, todo el tema de compliance, el volumen de facturación, todo lo que hemos estado viendo aquí, costes de implantación, usabilidad, la integración con el ERP, los accesos a redes B2B o la capacidad de gestionar flujos con workflows o las posibilidades de automatizar otros procesos. O sea, son todo aspectos que nos han dado una lista muy completa de análisis para poder llegar a decidir cuál es esa herramienta que más nos interesa. Tan solo, pues eso, daros las gracias a vosotros, a Bright, a todas las personas que se han conectado hoy en el webinar y deciros que la semana que viene estaremos nuevamente por aquí con un webinar correspondiente a todo el tema de tratamiento de sostenibilidad y los informes de ESG que hay que tratar en las compañías en los días de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Venga, Un placer. Un hasta luego. abrazo. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta la Chao. próxima.